Bueno, Dios les bendiga. Vamos así sentaditos, vamos a orar para que Dios use mi boca, use mi vida y pueda ser de bendición para sus vidas. Bendito Señor, en esta preciosa mañana, Señor. Yo te quiero pedir en el nombre de Jesús, Señor, que seas tú hablando por mí, Señor. Que seas tú usando mi boca, mi corazón, mi mente, Señor, todo mi ser, Padre. Que a través de mi boca, Señor, yo pueda tocar el corazón de tu pueblo, el corazón de tus hijos, Señor. Que a través de tu boca, Señor, puedan ver, Señor, lo grande y lo poderoso que tú eres. En el nombre de Jesús, Padre, yo te pido que no me miren a mí, Señor, sino que te miren a ti, Padre. Que tú hablas, Señor, que tú edificas, que tú consuelas, que tú exhortas, Padre. Y que tú invitas a tu pueblo, Señor, a buscar tu presencia y a buscar tu rostro. Yo te pido, Señor, que me des denuedo, Padre, para hablarla, decirla y expresarla conforme a tu propósito y conforme a tu voluntad. Yo te doy gracias en el precioso nombre de tu amado Hijo Jesús. Amén. Bueno, hoy voy a tocar un tema que se llama, los niños menores de 10 años. Niños menores de 10 años. Los que están atrás pueden pasarse aquí adelante, aquí hay lugares, están vacíos. Quieren estar, los que están arriba, acá también hay lugar. Estamos, y el tema que Dios puso en mi corazón en la madrugada se llama levadura. Créame que entre semana yo le había comentado a mi hermana Angélica que quería compartir sobre Esther y lo entrelacé. Yo dije voy a ver cómo puedo entrelazar este tema tan bonito, tan especial de la levadura con Esther, ¿qué tiene que ver? Y créame que en la mañana le dije a Celia, ponme una predicación que hable sobre la levadura. Y me la puso y no me gustó. Y le digo, no, ¿sabes qué? Ponme otra que hable sobre la levadura. Y me la puso y tampoco me gustó. Y entonces dije, bueno, pues en la madrugada me levanté y para no despertar a Toño me fui a leer la Biblia en el baño, en el jacuzzi ahí. Y Dios me daba una cosa y me daba otra y había algo en mi corazón y lo sigue habiendo, que no me daba tranquilidad, no me daba paz. Y yo dije, bueno, ¿por qué levadura, no? O sea, ¿por qué levadura, no? O sea, ¿por qué? Y empecé porque siempre hemos enseñado que la palabra es para uno primero y después para las demás personas. Y entonces le pregunté, Señor, bueno, ¿qué está leudando mi vida? O sea, ¿qué está haciendo que esté contaminada, ¿no? ¿Qué me hace falta por dejar? ¿Qué me hace falta por sacar de mi vida? Porque cuando busqué en el diccionario qué significaba levadura, dice sustancia usada para fermentar y levantar la masa. Y dice que es un trozo de masa
agria. Y entonces yo dije, bueno, ¿qué es lo que está pasando en mí, no? Y créame que estos últimos meses para nosotros han sido difíciles, demasiado difíciles. Dios nos ha pulido, y especialmente a mí ha pulido mucho mi carácter, que es una de las situaciones donde Dios ha tratado mucho conmigo. Y sentía dolor, sentía tristeza en mi corazón, enojo, ira. Sentía que algo estaba pasando en mí, que no me dejaba seguir haciendo lo que yo quería hacer para mi Dios. Y les he enseñado mucho sobre el perdón. Y muchas veces vine al templo y dije, Señor, enséñame a perdonar y amar como tú quieres como quieres que tú lo haces en mí, como quieres que yo lo haga, Señor. Y créame que venía y le decía, Señor, yo perdono a esta persona y la suelto y la bendigo. Y al siguiente día venía yo otra vez, lo mismo, pero había algo que me decía, bueno, ¿y qué hago con la persona, no? ¿Cómo aplicar tu gracia y tu misericordia como la has aplicado conmigo? Porque has sido bueno. Él ha sido bueno conmigo. Aún a pesar de las pruebas por las cuales me ha hecho pasar, yo sé que Él ha sido bueno conmigo. Y hoy en la mañana le decía, es que me siento usada, me siento utilizada otra vez. Y he dicho, no, Señor, no quiero poner mi mirada en el hombre, sino en ti. Pero aún así me siento utilizada y usada. Y veo mi mirada y digo, pero tú has dicho que vas a transformar a la gente, tú has dicho que vas a cambiar a la gente, tú has dicho que lo que empiezas terminas. No permitas que lo que estoy viendo de la persona no se haga realidad, Señor, porque es parte de mi fe. Y eso era lo que estaba pasando, mi fe estaba decreciendo, ¿no? Estaba decreciendo porque no podía entender cómo cuando das todo, alguien te defrauda, Y a veces pregunto, ¿no? En mí, ¿dónde está el corazón del ser humano, no? Y entonces Dios me responde, no, maldito el hombre que confía en el hombre. Pero no puedes dejar de sentir, ¿no? De ver la carne. Y eso es lo que estaba pasando en mí. Era una lucha en poder decir, perdono, suelto. ¿Y ahora qué, Señor, no? Y se acumula con las circunstancias de los hijos, se acumula con las circunstancias del evento, se acumula con las circunstancias de todo lo que se envuelve alrededor de nosotros. Y va leudando tu corazón, va dañando tu corazón. Porque entonces ahorita dices, bueno, voy a hacer un corazón duro para que nadie me lastime, para que nadie me haga nada. Y eso es leudar, la amargura, la tristeza, el rencor. Y dice, en lo que encontré, dice que la levadura es un agente de corrupción, que es un ejemplo de maldad, que la levadura es la ausencia de Dios en tu vida. Eso encontré. Y dije, bueno, si es agente de corrupción, emblema de doctrinas, agente de maldad, pues ¿qué hay en mí que tengo que cambiar, no? ¿Qué hay de mí en que tengo que sacar de mi vida y poder decirles a cada uno de nosotros que tenemos que hacerlo también?
Y dice, vamos a ir a Éxodo 12, versículo 15, 19. Éxodo 12, del 15 al 19. Dice la palabra de Dios: 7 días comeréis panes sin levadura. Así el primer día haréis que haya, dice, 7 días comeréis panes sin levadura, así el primer día haréis que no haya levadura en vuestras casas. Porque cualquiera que comiere leudado desde el primer día hasta el 7º será cortado de Israel. Y bueno, uno pregunta, bueno, ¿qué? O nosotros, cada uno que conocemos nuestros hogares, sabemos qué levadura tenemos que quitar de nuestra casa, ¿no? ¿Qué es lo que está contaminando, ¿no?, nuestra casa? Y no solamente nuestra casa física, sino también nuestra casa espiritual. ¿Qué hay que quitar desde el principio, desde el inicio? ¿Qué hay que quitar, no? ¿Qué hay que quitar, no? La soberbia, el orgullo, el yo. ¿Qué hay que quitar? Los afanes de la vida, el amor al dinero. ¿Qué hay que quitar? El adulterio, la fornicación. ¿Qué hay que quitar? La mentira, el robo. ¿Qué hay que quitar? O sea, ¿qué levadura está contaminando tu casa? Y no solamente la física, sino la espiritual, el enojo, el pleito, la ira, las mentiras. ¿Qué hay que quitar de tu casa? Porque si no la quitamos, vamos a seguir siendo los mismos todo el tiempo y no va a haber ni cambios, ni se van a ver los frutos en nuestras vidas. Y ese famoso fruto del Espíritu Santo no se va a ver. ¿Qué tenemos que quitar de nuestros hogares? ¿Qué ídolo tenemos que derribar, no? Para que podamos poder volver a entrar a esa intimidad, a esa comunión con Dios. ¿Cuál es la levadura que está haciendo que no veamos que nuestros hogares están fructificando, que nuestros hijos están fructificando, que nuestra vida espiritual está fructificando? ¿Qué es la levadura que nos aleja de Dios? ¿El mundo? ¿Esa es la levadura? Y luego dice, en el versículo 16, en el primer día habrá santa convocación y asimismo en el 7º día tendrás una santa convocación y ninguna obra se hará en ellos excepto que solamente prepararéis lo que cada cual ha de comer. Y guardaréis la fiesta de los panes sin levadura, porque en este mismo día saqué vuestros huestes de la tierra de Egipto. Por lo tanto guardéis este mandamiento en vuestras generaciones con sus costumbres perpetuas. Y también representa esa levadura el que Dios nos haya sacado de un lugar y no regresarnos otra vez de nuevo a buscar ese lugar donde nos sacó, porque nos sacó y Dios demanda de nosotros el volver a buscar su rostro, no regresarnos a Egipto, porque la levadura representa eso. Cuando el pueblo fue sacado de Egipto, cuando tú y yo fuimos sacados de donde estábamos, lo que Cristo compró donde estábamos. Porque la hermana hace ratito partió de que el que diga que no ha pecado está siendo mentiroso a Dios, ¿no? Ya todos nos sacó de un lugar. Y esa levadura representa no regresarte nuevamente a ese lugar. Hacer otra vez las mismas cosas, las mismas costumbres que estamos acostumbrados. Y sobre todo en estas épocas a hacer, ¿no? También representa esa levadura
la pureza que Dios demanda sobre nosotros, los que servimos a Dios, y cada uno de nosotros, aunque estén tentaditos, servimos a Dios. Porque el gran mandamiento es evangelizar, ir y predicar el evangelio, y entonces tú te vuelves servidor de Dios. ¿Y cómo le estás sirviendo? ¿Por compromiso? ¿Cómo le estás sirviendo? O sea, ¿qué es lo que está haciendo? O el motivo real por el cual vas a servirle a Dios. ¿Lo haces por pasión? ¿Lo haces por amor? ¿Lo haces porque realmente lo amas? ¿O lo haces porque todo el mundo lo hace y yo también lo quiero hacer? ¿O por tradición? ¿O lo haces porque dice la gente, no, esto es un negocio? Algunos, ¿no? Ven el amor a Dios como un negocio. O sea, ¿cuál es la finalidad en la cual tú te encuentras envuelto para servirle a Dios y quitar esa lavadura de tu corazón y hacerlo, como dice su palabra, en espíritu y en verdad? Pero hay una parte más hermosa, ¿no?, que Dios me enseñaba en la madrugada, que está en Mateo 13, 33. Dice, la parábola dice, otra parábola les dijo, el reino de los cielos es semejante a la levadura que tomó una mujer y escondió entre sus medidas de harina, medidas de harina, hasta que todo fue leudado. Sí, dice que el reino de los cielos es semejante a la levadura que tomó una mujer y la escondió hasta que todo fue leudado. Y así pasa a veces en nuestras vidas, así estaba pasando conmigo, ¿no? A veces en las situaciones de querer o dar a manifestar una apariencia, vas escondiendo muchas cosas que a veces no quieres dejar ver. Y obvio, nunca quieres dejar ver lo malo, ¿no? Siempre lo bueno, la cara buena que tenemos que dar ante la gente. Y eso estaba pasando conmigo. Había momentos en que tenía enojo, había momentos que tenía ira, y a veces venía sola, lloraba, gritaba, y estaba dejando que mi corazón se contaminara. Y estaba dejando que mi vida se contaminara y que esa relación con Dios fuera decreciendo, ¿no? Y día a día, porque además el hecho de que vengas a orar, si no tienes una intimidad, una comunión con Dios, no sirve de nada, absolutamente nada. Y la iniquidad en uno, cuando no reconoce que hay esa levadura, va en incremento, va aumentando. Y parece que no, pero ahí está, hasta que corrompe toda la masa, todo tu cuerpo, todo tu ser. Y eso pasa muchas veces en nosotros. Y oye uno los testimonios de las mujeres de cómo Dios las usa, cómo Dios las saca, cómo Dios utiliza sus vidas, y te das cuenta de que algo está pasando en ti, porque Dios no está usándote, porque realmente no has sido honesta ni sincera contigo misma ni con las demás personas. Entonces, ¿yo qué dije? ¿Qué voy a quitar de mí? El enojo, la ira, la tristeza que tenía. ¿Qué voy a quitar de mí? Esa falta de perdón que hay en mí. ¿Qué iba a quitar de mí? Esa pérdida de la paz y del gozo, porque también eso es parte de
fundamental de ser humano, el regresar al gozo del Señor y entender lo que decíamos en la mañana en la escuela dominical, el precioso precio que Dios pagó en la cruz para esos cocolazos que iba a recibir, porque Él los sufrió mucho más grandes que yo, para esas burlas que recibo, porque Dios fue burlado mucho más de lo que yo pude haber sido burlado. Y créame que a veces cuando uno entiende esto, a veces nos ahogamos en un vasito con agua, porque Dios sufrió mucho más que lo que nosotros podemos sufrir en este momento, o las adversidades que podamos estar viviendo en todo tiempo y en todo momento. ¿Qué hay de nosotros que tengamos que quitar? ¿Qué hay de nosotros que tengamos que sacar de nuestras vidas? Y en alguna vez ser honestos y reconocer, ¿sabes qué, Señor? Yo no quiero esto para mi vida. No lo deseo. No lo deseo para mi casa, la gritería, el chisme, las maledicencias, porque está sucediendo en nuestros hogares. O sea, no lo deseo para mi casa. Ni tampoco lo deseo para esas generaciones que tanto en las mañanas vengo y clamo, Señor. No deseo que en mi casa haya fornicación, no deseo que en mi casa haya adulterio. Y no sé cómo manejar esta situación a veces. Y entonces me dice, quita la levadura para que las cosas sean diferentes y empieza con tu vida. Y darse a la realidad de decir, esto es lo que está sucediendo. Porque cuando nos paramos y decimos, ¿sabes qué? Ora por mí. Ustedes tienen que estar enterados por qué tienen que estar orando. O por qué tenemos que estar orando los unos para los otros. En vez de utilizar una crítica, un juicio. ¿Por qué tienen que orar por mí? Porque todavía me hace falta mucho. ¿Por qué? Porque el Señor me enseña que el pueblo está contaminado como lo estoy yo. Porque el Señor me enseña que hay que quitar eso que no nos permite vivir en santidad. Porque el Señor me enseña que vivimos en una contienda todo el día en nuestras casas, en nuestros hogares. Y que queremos venir aquí a fingir que todo está bien, pero donde no está bien. Donde nuestro corazón está lejos del Padre. Y empiezo por mi casa, porque he aprendido que prefiero decir mis pecados que me ponga en evidencia en público. Y confesarlos, porque si no lo confiesas no sirve de nada. ¿Qué tenemos que quitar de nuestros hogares? Y cada uno de los que estamos aquí ya estamos grandes en Cristo y sabemos que tenemos que quitar. El desamor. Porque Dios amó hasta lo último y el amor es un acto de la voluntad. Tú decides amar, el amor no se acaba. Y yo no puedo decir, hoy dejo de amar a mi hermana, hoy dejo de amar a Celia. Porque eso no nos enseñó Cristo. O sea, ¿qué nos hace falta, no? Todavía, ¿no? Para quitar y dejar que realmente Cristo haga las cosas en nosotros. Y dejar de vivir de apariencias. Y dejar de llevarnos de sabiduría humana, porque no sirve de nada. De nada me sirve conocer la Biblia si no la aplico y no la llevo en mi corazón. De nada me sirve venir a los cultos todos los días o todos los domingos si por un lado me entra y por otro me sale. Si no aplico lo que he aprendido, si no hago lo que Dios tiene establecido sobre mi vida. Si no dejo que Él haga su voluntad en mi vida y moldeo yo mi carácter y moldeo yo mi vida hacia Él y dejo que Él sea el que esté actuando en todo tiempo y todo momento en mí a través de su precioso Espíritu Santo. Porque lo dejó. Y no lo dejó para mencionarlo, lo dejó para vivirlo. ¿Qué tengo escondido que todavía no puedo sacar de mi vida? Porque eso pasaba hoy en la madrugada. Todavía me bailan los ojitos. ¿Qué tengo escondido, no?
todavía tengo que trabajar sobre mi casa, sobre mi matrimonio. Y dejar de decir como Dios dice, ¿no? Como Toño dice, ¿no? El callejón de los milagros, ¿no? Por el pasillo vienes con una sonrisa y sales hacia afuera, otra vez empieza la guerra en tu casa. ¿Qué levadura tienes que quitar? Porque si estamos hablando que los tiempos están cerca, pues pónganse a pensar que ya no nos queda mucho tiempo. Los que creen en la palabra de Dios saben que está cerca, ya todo se está manifestando, temblores, terremotos, pestes, hambres, violencia. O sea, ¿qué tienes que quitar para que cuando Cristo venga, tú tengas la certeza de que vas a ir con Él? Y que no te vas a quedar. O sea, ¿qué es lo que te atrae, no? Todavía te atraen las cosas del mundo, las discos, el chupe. O sea, ¿qué te atrae, no? Las mujeres, ¿qué te atrae? Y al revés, porque el adulterio no solamente es de parte del hombre hacia la mujer, sino la mujer actualmente yo veo diario eso. Como nosotros las mujeres nos hemos olvidado en el lugar que Dios nos colocó, como reinas, como princesas. Y buscamos afecto y nos prostituimos. En todos los sentidos, no solamente físico, sino también espiritual. ¿Qué tienes escondido que tengas que sacar de tu casa, de tu vida? Esa levadura que aún no deja que vivas una vida completamente diferente. Que realmente la gloria de Dios se manifiesta en tu casa, con tus hijos, en tu hogar. Porque estaba pasando en mi casa, Y cuando Dios viene y pone orden, a veces no nos gusta porque nos duele. Cuando Dios va quitando todo lo oculto y lo saca a la luz, nos duele. Ya no podemos seguir una vida así. Porque además, créeme que hay un dolor en tu corazón tremendo, ¿no? Dice que sabemos hacer lo bueno, mas no lo hacemos. Y si sé que lo bueno es no permitir la fornicación en mi casa y lo tolero, no estoy haciendo lo bueno. Si sé que hacer lo bueno es dejar de decir mentiras y lo sigo haciendo, no estoy haciendo lo bueno. Y dice la palabra de Dios que tenemos que ser libres de esa levadura. Porque la levadura nos hace personas grises, nos hace personas apartadas de Dios. Decía ayer en una película que estábamos viendo que nos hace mantener en una oscuridad. Y no tiene ninguna comunión la luz con la oscuridad, créame que no. Hace que vivamos una vida llena de mugre, porque a veces se convierte tu vida así, ¿no? Una vida de mugre, ¿no? Porque lo he visto, ¿no? Estires y aflojes, malas palabras en tu casa, gritos. Eso es la mugre. Y a lo mejor me puedes decir, bueno, es que yo no vivo nada de esto en mi casa. No. Yo no tengo nada de esto, tengo una casa perfecta, unos hijos perfectos. Pero entonces tiene que haber algo que te aleje de Dios. A veces lo hemos visto en las clases de los miércoles, ¿no? Es pecado hasta dejar de orar. Y a lo mejor tienes la familia perfecta y el hogar perfecto, pero si no oras estás en pecado también. ¿Qué hay en tu vida que te está separando de esa comunión con Dios, de esa búsqueda con Dios?
¿Qué hay en tu vida que en vez de depositar tus ojos como me estaba pasando a mí, en el creador, en el formador, en el autor de nuestra vida, la estaba depositando en el hombre? Es que me falla, es que me hizo, es que no me hizo, es que no veo que en mis hijos haya cambios, porque eso estaba llenando mi vida de amargura y de tristeza. ¿Qué hay en tu vida? O sea, eso es lo que tenemos que llegar a sentarnos hoy y que se quede grabado en nuestros corazones. ¿Qué levadura tengo que quitar de mi hogar? Hasta la misma tele te contamina, ¿no? Escuchas cada cosa que uno dice, santo cielo. Los chavos, ¿no? La computadora. Se la pasan más horas leyendo, viendo por internet cosas que no le alimentan al alma, que no le alimentan el espíritu, que cosas que le sirven para su crecimiento espiritual. Y anhelando lo que está afuera, ¿no? Cómo se viste la chava, cómo se viste el chavo, cómo habla, cómo dice, cómo se expresa. ¿Qué levadura tienes que quitar o tenemos que quitar de nuestras casas? Y empecé casas espirituales y casas físicas, porque todavía hay en nuestros hogares cosas que tenemos que limpiar y quitar. ¿Qué levadura hay que no me sujeto a mi esposo? Que hace que siempre haga mi santa voluntad, por no decir otra cosa, lo que se me da mi gana, pues. O sea, ¿qué levadura hay? Ay, hoy tengo flojera, ¿no? Hoy no voy. ¿Qué levadura hay que hace que todo el tiempo mi casa esté en desorden? Tenemos que pensarlo mucho. Y para poderlo pensar tenemos que entender algo que uno debe de centrarse y entender qué era lo que estaba faltando en mi vida. Que no entendía que era yo una mujer comprada a precio de sangre. Que no entendí que Cristo me hizo reina. Y dice reyes y sacerdotes. Dice que así nos hace. Y el rey es el que va y conquista. Ese es el rey. El rey es el que va y conquista esa vida de estos hijos, porque es lo que Dios nos ha dado. El rey es el que va y conquista a esa gente que todavía no le conoce. El rey es el que da la batalla, no solamente física, sino espiritual, por esa casa, por ese hogar, por esos hijos, por ese matrimonio. Ese es el rey. Ese rey, en esos entonces iban y ganaban tesoros. Tesoros que después tenían que compartir con el pueblo. Pues eso tiene que representar algo para su vida, para su casa, para su hogar y para todo lo que está envuelto ahí. ¿Y el sacerdote qué hace? O sea, ¿cuál sería la función? Si el rey es el que conquista y el sacerdote, ¿qué funcionaría? ¿Qué creen que haría el sacerdote? El sacerdote es el que conduce al pueblo hacia Dios. Esa es la función del sacerdote. Y aquí me puede decir la mujer, ¿no? En este caso yo, bueno, pues es que pues mi esposo es el rey y el sacerdote, pero sí, para Dios no hay hombre ni mujer. Tú te puedes convertir en esa reina y en ese sacerdote para tu casa. Y guiar a tus hijos y guiar a donde te encuentres a la presencia de Dios. Porque a lo mejor me justifico, digo, ay no, pues si mi marido no lo hace, ¿yo por qué lo tengo que hacer? Porque esa es parte de la levadura que tenemos que quitar de nuestras vidas. No, es que yo no veo ningún cambio, todo sigue igual. Pues párate como reina y párate como sacerdote y da esa batalla a la cual Dios te entrenó, porque además no te deja sin armas. Dios te da y te equipa de una buena armadura.
Yo creo que ya es tiempo de dejar que Dios tome el control de nuestras vidas. Yo creo que ya es tiempo de cederle todo a Dios y pararnos firmes como lo que Él dice que tenemos que ser. Esos reyes, esos sacerdotes que han decidido quitar de su casa las cosas que no les sirven, que han decidido conquistar, y empezamos con nosotras mismas. Porque yo le decía, ahora qué días, a una varona de Dios: si tú como mujer no entiendes el valor que representas para Cristo, no entiendes nada. Si como mujeres o como varones no sabemos y no nos ubicamos en el lugar que Dios nos ha puesto, no vamos a tomar ni conquistar absolutamente nada, ni nuestras vidas. Si nosotros no amamos a Dios por encima de todas las cosas, y como dice su palabra, al prójimo como a nosotros mismos, pues no hacemos absolutamente nada. Porque si no te amas, no te valoras. Si no te amas, te vendes al mejor postor. Y buscas en los placeres de la vida muchas cosas. Placeres que van a leudar tu vida. Y créame que esto es entre más vas cayendo y vas llegando hasta el fondo. Porque buscas en el amor en el hombre y no en Dios. Buscas el sexo en la mujer o en el hombre y no en Dios. Buscas los placeres de la vida en el mundo y no en Dios. Eso leuda tu vida. Te mantiene separado de Dios. Y dice que, en lo que estaba leyendo en la madrugada, dice que pone el ejemplo, ¿no? En una de las predicaciones que vi, que Saúl metió la pata porque no le consultó al sacerdote. Y eso está pasando en nosotros. Metemos la pata porque no consultamos a Dios. Consultamos a los muertos. Le pedimos opiniones a las amigas, las vecinas, a la amiga, a quien sea, menos a Dios. Y es lo que está pasando. Buscamos consultar y querer escuchar que alguien nos diga que estamos bien para seguir con nuestra levadura. Queremos todo el tiempo, como me pasó a mí, ser las víctimas. Es que pobrecita, yo cómo sufro. Mi marido no me entiende, mis hijos no me entienden, porque quiero seguir conservando esa levadura en mi vida y no sacarla. Y la escondo, porque dice la palabra de Mateo 3, dice que la escondió dentro del trigo. Y la escondo, ¿no? Y sigo siendo exactamente la misma persona y no hay ningún cambio en mi vida. Si queremos realmente que las cosas cambien, lo primero que tenemos que hacer es consultar y comportarnos como esos reyes y sacerdotes, consultar a Dios y aplicar ese sacerdocio sobre nuestra casa, sobre nuestra vida. No hay guía, y no hay guía si no hay Dios. Si no hay Dios en tu vida, no hay guía. Y ahora que días estaba oyendo una predicación de Dante Gebel y dijo, ¿cómo dijo, Toño? Que era el chip, las cosas esas que le ponen a los carros. GPS, bueno, no sé, ni sé cómo se pronuncia, pues. Esa cosa, así como se pronuncia. Y él lo representaba que era el Espíritu de Dios guiando nuestras vidas, que te dice, ¿sabe qué? Recapitula, toma a la derecha, recapitula, toma a la izquierda, hey, por ahí no te metas. Ese es lo que nosotros tenemos que hacer para poder quitar esa levadura de nuestro corazón, ¿no? Dejar que la presencia de Dios sea el que tome el control absoluto de todo, tus pensamientos, tus emociones, todo. Porque las emociones te llevan al fracaso. Porque entonces vives, yo pienso, yo creo, yo siento. Y jamás van a dejar que esa levadura salga de tu hogar y de tu casa. Y a veces uno pregunta, bueno, ¿qué tiene que pasar
como me pasó a mí, o hasta dónde tengo que llegar para poder entender que hay cosas que a Dios no le agradan y no le gustan. Y dice que el que toma por hijo lo corrige, y créame que las correcciones que recibo a veces a diario son fuertes. O sea, ¿cuántas correcciones tienes que llegar para que tu vida cambie, para que tu vida sea transformada, para que dejes que Dios haga lo que tiene que hacer en tu casa, en tu vida? ¿Cuántas correcciones? ¿Cuántas correcciones tienen que llegar para que deje de ser tibio? Comulgo un ratito con lo que dice Dios y comulgo un ratito con lo que dice el mundo. Esa es una levadura que contamina tu casa, tu vida. ¿Cuántas cosas tenemos que pasar para poder entender que no podemos seguir igual? Y dice la palabra de Dios que todos somos llamados a ser sacerdotes, y todos somos llamados para ejercer ese sacerdocio. Y que parte del sacerdocio es utilizar la unción, esa unción que Dios te da como rey, y entender cómo combinar esas dos cosas para poder sacar eso que está pasando en tu corazón. ¿Ustedes creen que un psicólogo la conozca más que Dios? Que aquel que la formó, que aquel que la transformó, que aquel que la hizo. Dice su palabra en el Salmo 139 que desde que estás aquí en el vientre de tu madre, Él ve tus ojos, conoce tu corazón, conoce tu sentir. Dice que aunque te escondas, Él está ahí. Y te preguntas, ¿qué tiene que suceder en tu vida para que las cosas cambien? ¿O hasta dónde vas a permitirle al enemigo hacer que mate, roba y destruye, no? Bueno, ¿y qué es lo bueno de todo esto, no? Porque están muy callados. Lo bueno de todo esto es que dice la palabra de Dios, vamos a leerlo, Génesis 4, versículo 7. ¿Qué dice? Dice, si bien hicieres, no serás enaltecido, y si no hicieres bien, el pecado está a la puerta. Con todo esto, a ti será tu deseo, y tú te enseñarás de él. Eso es lo bueno, esa es la respuesta buena, ¿no? Ante todo esto. Que en nosotros está decidir si queremos seguir dejando esa levadura en nuestras vidas, en nuestras casas, en nuestro hogar, en nuestros trabajos, en todo lo que desenvolvamos, en todo lugar donde Dios nos ha dado poder y señorío, o quitarlo, porque está en nosotros. Eso es lo bueno. Bueno, y si no, pues vámonos a Romanos 6, del 13 al 14. ¿Quién me quiere hacer el favor de leerlo con voz fuerte? Yo lo leo. Ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumentos de iniquidad, sino presentaos vosotros mismos a Dios como vivos de entre los muertos, y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia. Porque el pecado no se enseñoreará de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. Eso es lo hermoso, ¿no?
Dice, ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumentos de iniquidad, sino presentaos vosotros mismos a Dios como vivos de entre los muertos. ¿Cómo qué? Vivos. ¿Y qué somos nosotros? Vivos, porque Dios nos ha dado vida, y no poquita, dice que en abundancia. Dice que nos ha dado en abundancia, no nos ha dado por poco, nos ha dado mucho. Mucho, mucho, mucho. Y dice, y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia, porque el pecado no se enseñorea de vosotros, pues no estás bajo la ley, sino bajo la gracia. Tú decides enseñorearte de esa levadura. Tú decides decir, hoy me paro y quito el enojo, el chisme, la contienda, la división de mi casa. Tú decides. Tú decides quitar todo lo que está pasando en tu corazón. Ese enojo, ese odio, ese rencor, esa molestia que a veces hay en nuestros corazones. Tú decides. Tú decides si sigues permitiendo que la fornicación esté en tu casa. Y la fornicación no solamente es con un hombre y una mujer, es lo que contamina tu casa, lo que contamina tu hogar. Tú decides, eso es lo bueno. Es lo bueno de todo esto. Tú decides si pones por encima a Dios que cualquier otra circunstancia. Dice la palabra de Dios que dejaremos padre y madre y hermanos por seguirlo. Tú decides si lo haces o no lo haces. Porque además Él dice en Deuteronomios 4, ¿sí? Angélica, donde dice, yo te pongo ante ti lo bueno, más yo te digo que escojas lo bueno, ¿no? Es Deuteronomio. A ver, ¿quién lo lee? Y dice, ¿no lo tiene? Dice, a los cielos. A ver, léelo, Angélica. A los cielos y a la tierra llamo por testigos hoy contra vosotros, que os he puesto delante la vida y la muerte, la bendición y la maldición. Escoge pues la vida para que vivas tú y tu descendencia. Porque además es una promesa. Además es una promesa, y no solamente para nosotros, sino para nuestra descendencia. Es una promesa. El quitar todo lo que está estorbando nuestros hogares nos ayuda no solamente a nuestras vidas a crecer, sino también para esa descendencia que está ahí, nuestros hijos, nuestros nietos, nuestros bisnietos, generaciones que tantas veces pueden decir, bueno, yo ni las voy a ver, pero van a estar ahí. Van a estar ahí. Y entonces aquí lo hermoso de todo esto es entender que Dios te da la oportunidad. Nosotros decimos por regla general el libre albedrío, el deseo o el derecho de escoger cómo quieres que siga tu vida, cómo quieres vivir tu relación con Dios, cómo quieres que Dios se manifieste en tu casa, en tu vida, porque tú decides. Y yo ponía el ejemplo ayer de algo que le decía yo a mi hermanita Angélica. Lo ponía de mi vida, porque yo siempre voy a tomarlo para mi vida. Mi papá era un narcotraficante, mataba gente, y estuve envuelta ahí en ese lugar, y mi decisión fue no tocar nada de eso. Mi decisión, aún a pesar de que yo veía los bultos de droga ahí en mi casa, decir, yo no lo quiero para mi vida, esto a mí no me agrada, esto a mí no me gusta, y no conocía de Dios. Mi decisión en relación al adulterio fue decir, yo no lo hago, porque me tocaba día a día ver cómo mi papá engañaba a mi mamá, porque además como era el macho, él se las paseaba en la cara, ¿no? Pero tú decides qué vida quieres para ti.
Porque además puedo decir, bueno, es que estuve envuelta en un medio muy difícil. Créanme que fue difícil. Fue difícil porque veía golpes, fue difícil porque veía gritos, fue difícil porque nunca hubo una palabra de amor, pero yo decidí cambiar mi vida. Y cuando no conocía de Cristo, aplicaba esa violencia en mi casa y en mis hijos. Pero llegó un día que yo dije, yo no quiero golpearlos como me golpeaban a mí, yo no quiero maltratarlos como me maltrataban a mí. Yo no quiero ser igual de eso que todo el tiempo yo juzgaba, criticaba. Yo quiero ser diferente. Yo decido cambiar mi vida. Dejar de tanto grito, dejar tanto pleito, dejar tanta cosa. Y créanme que dijo Toño un día en broma, ¿no? El matrimonio es un infierno. Un día una broma o algo así le entendí, ¿no? Y créanme que a veces sí hacemos nosotros mismos un infierno en nuestras casas. ¿Sí? ¿De veras? Ah, bueno, es un sacrificio en la cruz, pues. Perdón. Ya se oye más bonito, ¿no? Ya se oye más bonito. Pero yo decidí dejar esa violencia. Y le decía, créanme que cuando tenía 9 años, de tantas cosas que viví, intenté suicidarme. Después a los 15, después a los 18. Bueno, yo decido cambiar esa vida por una vida nueva que ha pagado Cristo por mí. Y eso es lo hermoso de todo esto, de lo hermoso de la gracia que todo el tiempo aplicamos, ¿no? Al cabo Él me perdona, al cabo Él me restaura, al cabo... Eso es lo hermoso de su gracia. Pero no podemos continuar viviendo una vida como la que hasta ahora hemos llevado. Tenemos que cambiar. Y ya no, a veces por nosotros, sino por agradecimiento a lo que Dios ha hecho en la cruz. Créanme que cuando vemos y cuando los he puesto a estudiar y ven, hoy que les leía lo de cómo son los azotes, cómo ese látigo se mete al cuerpo de Cristo y lo penetra y saca y arranca la piel, y dice que hasta a veces que en esas cosas hasta las vísceras se le ven y uno dice, híjole, pues yo no he vivido nada de eso en comparación a lo que mi Cristo hizo en esa cruz. Entonces lo bueno de todo esto es entender que en nosotros está el poder decidir qué vida queremos. En nosotros está el poder decidir si nuestro matrimonio se levanta, si nuestros hijos se levantan, si nuestras generaciones se levantan. En nosotros está. Porque aquí no tenemos por qué buscar culpables y echarle la culpa a las otras personas porque no crecemos espiritualmente. Porque tenemos un libre albedrío, un libre escoger para saber si seguimos haciendo lo bueno o lo malo, si agradamos a Dios o no lo agradamos. Si me dejo envolver por las cosas del mundo o no me dejo envolver por las cosas del mundo. Si pongo a Dios por encima de todas las circunstancias, de todos los momentos. Ese es lo hermoso de esa bendición que tenemos. En nosotros está escoger si nos enseñoreamos o no de ese pecado. Nosotros tenemos que decidir. Y créanme que hay cosas que viven con tanto tiempo en nosotros que a veces como que ya las formamos parte y las tomamos como nuestras, y nos cuesta trabajo quitarlas porque nos aferramos a ellas. Pero créanme que en Dios no hay imposibles. Dios cambia vidas porque lo está haciendo conmigo. Y lo seguirá haciendo porque Él, como siempre le he dicho, todavía no termina conmigo. Yo sé que va a hacer cosas grandes. Yo sé que lo va a hacer. Pero sí necesitamos quitar esa levadura de nuestras casas, de nuestro corazón. Porque mientras no lo quitemos no va a haber avances. Mientras no lo quitemos, nuestros hogares van a seguir siendo siempre los mismos. Y lo peor de todo, ¿no? Que no estamos pensando en nuestras generaciones, en nuestros hijos. Eso es lo peor de todo. Y la otra parte buena es que la palabra de Dios, vamos a ir a 1 Corintios 15.
15 del 36 al 37. ¿No? 36 y 37. ¿Quién me hace el favor de leerlo fuerte? Hasta el 38 lo vamos a leer. Ay, acá lo lees. Necio, lo que tú siembras no se edifica si no muere antes. Y lo que siembras no es el cuerpo que ha de salir, sino el grano desnudo, ya sea de trigo o de otro grano. Pero Dios le da al cuerpo como Él quiso, y cada semilla su propio cuerpo. No toda carne es la misma carne, sino que una carne es la de los hombres, otra la de las aves, la de las bestias, la de los peces, la de... Dice, sí, la hermanita se siguió, dice, y dice, y los cuerpos celestiales y los cuerpos terrenales, pero aún es la gloria de los celestiales y la otra la gloria de los terrenales. O sea, tenemos que entender en todo tiempo y en cada momento que Cristo es el que va a vivir en nosotros y va a actuar en nosotros y va a quitar de nosotros todo lo que nos está estorbando. Que tenemos que pararnos y entender, ¿no?, lo que vivimos al inicio, ¿no?, ese sacrificio que Cristo hizo en la cruz, esa santa cena que tomamos, vivirla y creerla y dejar que Dios transforme nuestras casas, nuestras vidas, y quitar esa levadura de nuestro corazón y decir: Señor, ¿sabes qué? Ahora sé tú en mí, ahora tú en mí. O sea, yo muero a mí mismo, Señor. Muero a mí yo, y ahora tú conmigo, Señor. Ahora tú vivifícame, ahora tú haz las cosas hermosas que tienes que hacer conmigo. Yo me vuelvo como ese barro en tus manos. Ese barro que se deja moldear. Ese barro que se deja transformar. Ese barro donde tú puedas hacer lo que tú quieras conmigo. Eso es lo que tenemos que hacer. Cristo, yo te amo. Vamos a orar.